profe, se llama tarea 3, ¿verdad? Correcto. Ok, todos ven la pantalla. Correcto. Ok, entonces, esta es la práctica Profidus, igual también está adjunta en la tarea 3, que es la tarea 3, que es la práctica 3, que en este caso es realizar este procedimiento. Entonces, voy a explicar en qué consiste la práctica. Que es una práctica con Profidus y el variador M440. Este variador es el de Siemens. Entonces, el objetivo de la práctica es controlar por medio de una HMI la operación de un driver M440 de Siemens por medio del protocolo de comunicación Profidus. Entonces, en forma general sería algo como lo que está acá. Tenemos nuestro PLC en S7300 y que tiene una conexión con Profidus, en este caso un puerto Profidus, que es igual al PLC que tenemos allá en el laboratorio electrónico. Y aquí tenemos nuestro variador, que es el Micromaster 420. Es un variador muy similar a los que vimos en Auto 2. Y aquí sería el módulo, que es una tarjeta de comunicación que se compra o se adquiere de forma adicional al variador y que se instala, en este caso, quitando este equipo, esta pantallita, y se quita esta tapa, se coloca el módulo acá y después se le coloca la pantalla o la interfaz aquí. Entonces queda como una especie de sándwich, por decirlo de forma general o de forma jocosa, entre lo que es el variador, este equipo y la pantalla. Este módulo es un módulo de comunicaciones que se adquiere por separado. Así como existe como Profidus, existe para otros protocolos. Y en este caso, el que hay en el laboratorio es este de Profidus. ¿Ok? Aquí se detallan los componentes, simplemente para que lo tengan en consideración. Recordemos que la idea es ir a probar esto. Esperemos que sí se pueda hacer en este cuatrimestre. Ir a probar esto en el laboratorio. Entonces, se ocupa el PLC, se ocupa un driver, ahorita en el laboratorio hay 2, y se ocupa la tarjeta de comunicación de Profidus, que igual hay 2. El cable y conectores Profidus y la HMI, que hay bastantes HMI, hay 7 HMIs, igual que 7 PLCs. Entonces, ¿cómo es la configuración del PLC? Bueno, esto ya lo hemos trabajado en Auto 2 y al principio con Auto 1. Eso ustedes ya lo manejan, ya tienen machotes, tienen este equipo, en este caso es un PLC que ya lo tienen, aquí está la fuente, el PLC y los módulos de entradas y salidas, que aunque no vamos a ocupar estos módulos de entradas y salidas, y aquí lo tengo por general, porque ya muchos ya lo tienen de esta forma, ya tienen el machote estructurado de esa forma. ¿Qué vamos a configurar del PLC? Bueno, aparte de lo que ya tiene acá, tenemos que agregar los OVs de alarma. En Auto 2 vimos un poco sobre esto, sobre los OVs de alarma y diagnóstico, que son importantes incluirlos para que la CPU no vaya a stop si algunos de esos errores pasan o suceden. Entonces hay que cargar estos OVs. ¿Cómo era que se cargaban? Igual, era agregar un nuevo bloque, nos íbamos al OV y buscamos estos números que están acá. Entonces, ahí para ir repasando, recuerden nada más, en esta parte de los bloques de programa, agregamos un nuevo bloque, y en ese caso eran los OVs, que en este caso aquí estamos, bloques de organización, alarmas, y de fallas de diagnóstico. En este caso vemos que aquí están los que se observan en la presentación. Entonces simplemente los cargamos y lo vamos agregando cada uno de ellos para que el PLC no se nos vaya a stop
si uno de estas fallas, aquí se detallan un poco más, si no igual en la ayuda se pueden detallar qué es cada una de ellas o repasar en lo que vimos en Auto 2, qué es lo que hace cada uno. Entonces, volviendo por acá, los cargamos para que existan. Esto es importante de ahora en adelante en los siguientes proyectos que vamos a trabajar, que se carguen estos OBs. Principalmente no por la simulación, porque en la simulación normalmente no va a pasar nada, pero cuando ya vamos a la realidad, es importante que ya tengan esta cultura o esta costumbre de ir agregando los OB de error. ¿Cómo hacemos la configuración del driver? Bueno, lo que queremos es que en la parte de dispositivos y redes, en la parte aquí, vista dispositivos, queremos ver nuestro equipo. En este caso, el variador se va a ver como esto que está acá, porque es un equipo Siemens, entonces no hay que agregarlo por medio del archivo GSD como lo hicieron con el DataStation, simplemente lo vamos a buscar en nuestro catálogo, específicamente lo vamos a encontrar acá. En el catálogo, otros dispositivos, Profibus de PEN, accionamientos, Siemens, Simover, Micromaster, y ahí va a estar el modelo que nosotros estamos utilizando, que es el primero. Entonces simplemente lo vamos a agregar. Al agregarlo, simplemente vamos a conectar las redes. En este caso, vean que aquí lo conecto a la red Profibus. Y aquí donde dice no asignado, es porque ahorita no tiene un máster asignado. Entonces, vamos a seleccionar el PLC como el máster. Y con eso ya quedaría lista la conexión entre el PLC y el variador. ¿Me siguen hasta acá, jóvenes? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué hay veces que hay PLC que tienen dos entradas? Digamos, dos salidas, mejor dicho. Y una salen por medio Profibus y otra como Ethernet, porque sale una rayita morada y otra rayita verde. Sí, sí, No sé es si me que explico. son PLCs que tienen dos puertos. Ajá. Eso más bien es muy útil cuando yo tengo diferentes equipos y tengo diferentes protocolos. Me permite comunicarme con diferentes equipos. Y digamos, si usted me dice que solo puedo utilizar una red Profibus, tengo que utilizar un convertidor o algo así. Si no tiene Profibus integrado, habría que utilizar un convertidor. Pero si tiene Profibus integrado, como este PLC, no, ya no me lo conecto de forma directa. Si tengo una HMI que solo habla, por ejemplo, Ethernet, o solo puedo comunicarme por medio de Ethernet, entonces la HMI estaría conectada a este puerto. ¿Ok? Y ese puerto, ese segundo puerto que conectaría al HMI, se pondría en morado también, en Profibus. Si la HMI fuera únicamente para Profibus, sí, pero si la HMI es únicamente por Ethernet, el cable quedaría verde, no es porque así se representa Ethernet, en este caso en el TIA. Son dos protocolos diferentes. Entendido, profe, gracias. Ok. Entonces, siguiendo por acá, cuando ya tenemos el MicroMaster agregado, yo puedo darle doble clic para irme a la configuración de él, y es esta pantalla donde aquí está como tal, y vean que aquí aparece diferentes opciones. Estas son las diferentes opciones o diferentes formas en las que se va a comunicar mi PLC con mi variador. Nosotros vamos a utilizar un tipo que se llama PP01. ¿Por qué esta? Bueno, simplemente porque me gustó, pero igual puedo utilizar cualquiera de las que están acá. PP01 es muy utilizado, es un tipo de formato en la que se agrupan
en este caso los datos de entradas y salidas para comunicarse con el PLC, pero igual puedo haber escogido PP03, dependiendo si la configuración de lo que yo deseo. Normalmente se escoge esta, PP01, ese formato. ¿Cómo lo agrego? Simplemente lo agarro y lo suelto acá. Aquí. Vamos a ver qué pasó. Por acá. Y listo. Entonces, vean que ya se agregó el módulo. Y aquí tengo tanto los datos de PP01, la palabra 1, y aquí tengo el direccionamiento, las que son entradas y las que son salidas. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver un poco acá la presentación. Esto funciona de la siguiente manera. Vean que aquí están los datos. Importante colocarles esta dirección que aparecen acá. Simplemente yo la modifico acá. Le cambio el rango. Se lo hago de forma manual para que quede exactamente igual a como está acá. ¿Por qué tiene que quedar exactamente igual? Porque debajo o más adelante en este mismo ejemplo, yo utilizo estas direcciones. Si yo no lo cambio y utilizo las que me pone aquí por defecto, tengo que abajo, en la parte de la guía, utilizar esas direcciones que me puso por defecto. Entonces, para no enredar mucho el tema, yo recomiendo que utilicen estas direcciones para que no tengan que cambiar nada de lo que está más adelante. Ok, ¿cómo funciona esto de acá? Bueno, aquí pongo un diagramita de lo que es la forma en la que se comunica el PLC con el variador. Si ven aquí, existen dos vías. Es el mismo cable, pero existen dos vías. Una que va del PLC al variador y otra que va del variador al PLC. En este caso aquí aparece la opción como Move, que es como el traslado, la transferencia de estos datos del PLC al variador, y después el variador manda estos datos del variador hacia el PLC. Y así es como se establece esa comunicación. Las palabras se llaman PKW, que son de 8 bytes, que se utiliza para pedir algún parámetro al variador, y después tengo las PZD, que en este caso son 4 bytes, donde va la palabra de control y va el valor de set point de velocidad deseada hacia el variador. ¿Qué significa esto de palabra de control? Bueno, la palabra de control es lo que yo le voy a mandar al variador para que él o se ponga en modo run, que arranque, o que se detenga, o que haga cambio de giro, o que haga un reset. Esa es la palabra de control, la que me controla el variador. Y la velocidad simplemente es el comando para que el variador vaya al 50%, al 70%, al 100%. Recordemos que el variador lo que hace es variar la velocidad y por eso es este set point o valor deseado de velocidad. Y el variador lo que va a contestar por medio de estas palabras, que es la PKW, que en este caso igual tiene 8 bytes, y el PZD, que igual tiene 4 bytes, es el mismo formato que el que está aquí arriba, pero lo que manda en este caso el variador es la respuesta al parámetro solicitado, si es que pedí alguno. Puede ser que no pida nada, entonces él simplemente aquí manda 0. Y en este caso, la palabra estado y el valor de velocidad actual. ¿Qué es lo que me manda aquí el variador? Lo que le manda es al PLC, indicándole si está en run, si está parado, si está en falla, o si está listo para arrancar. ¿Y qué le manda en velocidad actual? ¿Cuál es la velocidad que registra el variador? Recordemos que aunque yo le ponga a él aquí que vaya al 100%, puede ser que el variador no vaya a esa velocidad, sino que tenga un problema, el motor esté trabado o tenga alguna situación en donde él le indica al PLC, voy a tal velocidad. Esta es la velocidad que el variador está midiendo y se la envía al PLC para que el PLC la registre, la tenga. Entonces, esa es la forma en que yo voy a comunicarme con él. ¿De dónde voy a obtener los datos en el PLC? ¿Cómo el PLC voy a llegar y decir, aquí tengo el dato de velocidad del variador? ¿Cómo lo obtiene? Bueno, yo sé que el variador me lo manda, pero ¿dónde lo va a almacenar? Lo almacena aquí, en estas direcciones.
Si ustedes se fijan, nuevamente acá, este dice Q, que quiere decir salidas, y este dice I, que quiere decir entradas. Esta salida quiere decir que es lo que el PLC manda hacia el variador. Y lo que son I de entradas quiere decir que es lo que el variador me manda a mí, al PLC, y por lo tanto se almacena en estas direcciones. Eso es la forma en que se comunican. Lo que yo coloque en estas direcciones de salida es lo que el PLC le va a mandar al variador. Y lo que yo lea de estas entradas es lo que el variador me está mandando a mí, el PLC. Entonces, esa es la forma en que yo puedo establecer o mandarle comandos o leer los parámetros o leer los datos del variador. ¿Está claro eso, jóvenes? Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir por acá. ¿Cómo es esa estructura de esas palabras? Bueno, así se ve ya más detallada. Recordemos que son 12 bytes, son 8 del PKW y son 4 del PZD. Entonces, cuando es lectura, en este caso lo que está recibiendo el PLC, vea que aquí lo que está es palabra estado y aquí está velocidad actual. Entonces, en estos últimos 2 bytes es donde va a estar almacenada la velocidad que dice el variador que está el motor. Y aquí va a mandar la palabra estado, que es la que nos indica si el variador está encendido, está corriendo, está parado, está lo que sea. Cuando yo escribo al variador, que es en esta de acá, vean que aquí está la palabra de control, donde yo aquí le digo al variador, en estos 12 bytes, en los últimos 2 bytes que están acá, sería el valor de velocidad, la consigna. ¿Qué velocidad yo quiero que vaya el variador? Si quiero que vaya al 100, si quiero que vaya al 0, si quiero que vaya al 25, al 50, cualquier velocidad. Y esta es la que le digo yo, arranque, deténgase, póngase listo para arrancar. Esta es la palabra de mando. Así es como funciona. De esa manera es que se lee, escribe y se controla, por lo tanto, un variador de frecuencia a través de Profibus como tal. Si yo lo deseo, puedo escribir parámetros o puedo leer parámetros. Y eso se hace a través de estos de acá. Si yo quiero no los uso, simplemente uso estos de acá, como lo vamos a hacer en el ejemplo ahorita. Esto no se está usando, solamente estamos usando esto en este ejercicio. Pero si lo deseo, yo puedo utilizar estos de acá. ¿Qué es lo que hago aquí? Aquí lo que le digo al variador es, mándeme el parámetro, por ejemplo, el de corriente. Entonces, yo aquí le mando un comando y aquí le pongo el valor del parámetro y el variador lo que me contesta es, el valor que tú quisiste es este y aquí lo guardo. Entonces, de esa manera yo logro leer diferentes parámetros y también puedo escribir diferentes parámetros. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí yo lo que tengo únicamente es, en este ejemplo, únicamente tengo es el valor de velocidad que me dice el variador. Pero hay ciertas aplicaciones que yo no solamente ocupo eso, sino que también puedo ocupar el torque, puedo ocupar también la potencia, puedo ocupar la energía, puedo ocupar otras variables que aquí no me da el espacio, por lo tanto tengo que ir a hacer consultas una por una. Entonces para eso utilizo esta área de acá, para hacer consultas individuales o para escribir parámetros. ¿Qué parámetros puedo escribir? Por ejemplo, si yo quiero cambiarle la velocidad de aceleración, yo puedo agarrar y dentro de mi PLC programar cambios en esos parámetros. Que desde la HMI yo puedo hacer ajustes, eso lo puedo hacer, y esos datos se van a enviar al PLC dentro de estos parámetros. Aquí. Ok, entonces, para no confundir más, para no enredar mucho el asunto, esto acá de momento no lo vamos a usar. Probablemente para el proyecto sí lo vamos a usar, o dependiendo del proyecto que se vaya a realizar. Y de momento para esta práctica nos vamos a enfocar en estas dos. En estas de acá. ¿Ok? ¿Cómo va a ser la configuración de red? En este caso vamos a tener una HMI
Puede ser esta, la que está en la estación pequeña, portátil, o puede ser la HMI que usamos en Auto 2, da igual, cualquiera de las dos. Y aquí va a estar lo que es el PLC. En este caso, perdón, el PLC y el variador. Vean que aquí entre el PLC y el variador vamos a tener una red Profibus. Y entre la HMI y el PLC vamos a tener una red Ethernet. Entonces, esa va a ser la conexión entre PLC HMI y PLC variador. Es importante que verifique las conexiones, como dicen acá, que las direcciones colocadas en el TIA sean las mismas que las configuraciones de los equipos. Esto es algo que comentábamos, creo que hace una semana, donde las direcciones de los equipos, en este caso, el variador, si yo le pongo dentro del TIA que va a tener la dirección, por ejemplo, 3, entonces yo al variador tengo que ponerle que él tiene la dirección 3. Obviamente ahorita, por ser una práctica que no tenemos equipos reales, no voy a cambiarle la dirección a él, porque no lo tengo en físico. Pero a lo que es el variador y a lo que es la HMI, yo sí le puedo indicar cuál es la dirección IP de la HMI, cuál es la dirección IP del PLC. Entonces, eso es importante. Ahorita, cuando yo lo agrego, el TIA les pone una dirección por defecto. No hace falta cambiarla. Si ustedes lo desean, lo pueden cambiar. Nomás tengan en consideración de que cuando se vaya a hacer la descarga de los programas a los equipos reales, hay que tener esa consideración de cambiarle la IP para que se pueda conectar. Entonces, esta va a ser la parte de la red. Así tiene que quedar. Así tiene que visualizarse. Y después, algo que tal vez no han hecho anteriormente, o por lo menos no sé si lo han hecho, es un DB. Un DB, recordemos que era uno de los bloques que vimos en Auto 2, que tenía la opción del TIA Portal, que es un bloque de organización de datos. Y en este caso vamos a hacer un DB que se llama DB motor. Y en ese DB motor vamos a guardar todas las palabras o todos los datos que vamos a enviar a nuestro variador. Y también la que vamos a leer de nuestro variador. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Por una cuestión de orden. Si yo ahorita hago un DB para el motor, yo puedo después copiar esto si quiero agregar otro variador adicional. Y voy a tener exactamente la misma estructura, nada más que obviamente con unas direcciones o con un lugar de almacenamiento diferente y por lo tanto no van a chocar los datos. En cambio, si no hago un DB como esto, y si no que hago las variables en la tabla de variables, como siempre la han trabajado, y si agrego otro motor, tengo que empezar a crear todas las variables una por una, o copiarlas y irles cambiando la dirección. Eso no es algo práctico si queremos ir creciendo en esta cuestión de la programación con variadores y PLCs, y lo que se recomienda es crear las DBs. Entonces, para este ejercicio, vamos a crear una DB. ¿Cómo se crea? Simplemente ustedes van a agregar una nueva y van a ir agregando los datos uno a uno. Igual, se agrega un nuevo bloque y aquí aparecen los DBs. Es una DB global. Simplemente le ponen aquí manual automático si quiere un número. Y en el momento que ustedes le dan guardar, compilar, aquí se llena de forma automática. Si no lo hacen, no aparece nada. Entonces, recuerden que cuando terminen de llenar aquí todos los datos, guardar y compilar. Robert, Entonces, así les va a quedar el DB. ¿Sí, adelante? bueno, no sé, es que creo que a mí se me pegó, no sé si es en general, pero lo último que dijo después de lo de manual y automático no se quedó pegado. Sí, profe, fue a Sí, todos. profesor, fue su internet y que se quedó un toque pegado. Fue general. Por si puede volver a repetir. Ok, de acuerdo. Entonces, lo que les decía es que cuando aquí en el DB llenan los datos,
todos estos que se ven acá, le van a dar a guardar. Profe, desde antes, porque es que desde un poco antes, porque es que bueno, a mí se me quedó pegado un poco antes. Igual a mí. ¿Desde qué parte? Desde donde se estaba seleccionando apenas para hacer el DB. Ok, entonces el DB simplemente recordemos que es aquí, en agregar nuevo bloque, DB, y le damos OK. Este caso es un DB global, todo el mundo va a tener acceso a él. Aquí yo le puedo cambiar el nombre, y aquí voy a ir agregando los datos, en este caso voy creando las variables que se muestran acá. Todas estas. Recuerden, vean importante que aquí son el tipo bool, pero aquí es word. Después la otra son igual, tipo booleanos, y la última es word. Cuando termine de llenar esto, es importante que le den guardar y compilar para que él se autocomplete. Si ustedes no hacen eso, siempre va a caer esto en blanco. Entonces, ya me ha pasado que me pregunten del por qué está esto en blanco, y es porque no le han dado guardar y compilar. ¿De acuerdo? Ok, ahí estamos claros, jóvenes. Sí, gracias. Todo claro. Bueno. Ok, entonces seguimos con por acá. Y esto sí que nos toca hacerlo igual, en este caso en la tabla de variables, crear estas variables. ¿Qué son estas variables? Bueno, es muy sencillo. Esta es la palabra estado. Esta es la que va a indicarnos lo que nos recibe o lo que recibimos del variador. Y vean la dirección, ID 108. Vean que esta dirección calza con lo que está acá. ¿Ok? Y esta de acá, la otra que es la de control, la que yo le mando al variador para que arranque, pare y demás, es la QW108. Entonces vean que igual calza con esta dirección que está acá. Por último, creo las demás variables, en este caso marcha, invertir, que son simplemente booleanos, que esas van a ir asociadas a la HMI. Entonces, de esa manera, cuando yo presiono el botón en la HMI, entonces se activa la M1.0 y va a ejecutar un comando de marcha que ahorita vamos a ver. Y que vale aquí para modificar velocidad, setpoint de velocidad, vean que es tipo int, simplemente igual para que la HMI se pueda seleccionar un valor. Vean que es tipo igual real para velocidad en RPM. Esta es la velocidad que yo le voy a mandar. Vean aquí la dirección QW110. Es la dirección que yo le voy a mandar al variador. Esta es la que el variador me manda. Vean que aquí es IW110. Y después es nada más reset, el paro, que son diferentes tipos de paro para el variador. Entonces, esta es la tabla de variables que vamos a crear. Y después vamos a hacer el código. En el código vamos a crear unos FCs para el control del variador. Y en este caso lo que vamos a programar es esto. Aquí estoy programando en escalera, pues igual ustedes lo pueden hacer en escalera o pueden hacer AWL. Ya en Auto 3 no me interesa tanto si programan en AWL o en escalera, ya lo que vamos aquí es enfocarnos en la comunicación. Entonces pueden hacerlo igual en escalera, pueden hacerlo en AWL, ustedes lo escogen. Y aquí lo que estamos haciendo es que cuando se presione marcha, vean que aquí tengo una estructura que lo que hace es un move. Lo que hace es mover esta constante, la mueve a esta posición, que vean que es del DB, que es el que creamos antes para el motor. Y lo guarda en la posición 0. Si se acuerdan de la posición 0 del DB, vean que aquí todos estos booleanos son para que habilite derecha e izquierda, para un valor con signo válido, para que el potenciómetro, vamos a ver qué me dice por acá, si el potenciómetro está en up, está en down, si no está usado, si yo quiero pararlo, si quiero habilitarlo, si quiero habilitar la rampa, si quiero habilitar el valor de consigna. En sí, esto de acá es la palabra de control. Esa es la que me va a permitir si el variador arranca o se detiene o o si paro o si todo eso. Entonces, esto de acá es la palabra de control. ¿Hasta dónde llega? Hasta aquí dice reconoción de fallo, a 1.7. Aquí hay 2 bytes. Entonces, ¿qué es lo que estoy mandándole a esta palabra de control?
le estoy mandando esta constante. Se me hizo acá. Le estoy mandando esta constante. Y recuerdo que eso está en hexadecimal. Entonces, le mando eso y después lo que hago es que se le manda otro move, pero vean que aquí cambió el último bit. Aquí ya con esto le mando el comando de que arranque. Entonces el variador va a arrancar. Y vean que aquí estoy pasando este comando igual a la misma posición en la que está aquí en el DB. Más abajo, esto lo que hace es que toma el valor del set point de la HMI, vamos a hacer un poco más grande, toma el valor del set point de la HMI, lo multiplica por 163, porque el valor que yo le mando al variador tiene que estar desde 0 a 16.382 para que él vaya de 0 a 100%. Entonces, antes de que lo pueda transmitir, tengo que hacer esta multiplicación. Yo el set point de la HMI lo puse de 0 a 100, entonces por eso es la multiplicación. Y aquí lo que hace es crear unas variables temporales. ¿Cómo se crean estas variables temporales? Recordemos que aquí en la interfaz del bloque yo bajo y en la parte de variables temporales yo los puedo crear. Entonces aquí quedó tem1, es importante que cuando yo crea esas variables, no son variables temporales, pero digamos que se pueden ver como tal, son variables como internas del módulo, del FC, tengo que hacer que sean del mismo tipo, aunque este es en tipo entero. Entonces tienen que ser el mismo tipo. Y por último aquí el move lo que hace es que mueve esta variable, este resultado, lo que hace es que lo mueve a la salida, que en este caso es el db1, la palabra número 2, que es la que me define la frecuencia del motor, a la que yo quiero que vaya, si vaya al 0, al 50, al 60, al 100, al 80, a la velocidad que yo quiero que vaya. Okay. ¿Sí? No sé si fue solamente a mí o se volvió a trabar desde el momento que usted iba a explicar la programación. Men, sí se trabó. ¿En qué parte específicamente? Exactamente cuando usted iba a empezar a explicar la programación. ¿Todo esto? Sí, bueno, a mí me pegó desde que empezaste, profe, no sé, la verdad. Si fue solamente a mí, bueno, Heiner dijo que sí. No, a mí no se me trabó. No, a mí tampoco. Ok. Ahí nada más rápidamente lo que mencioné, jóvenes, es que esto es un botón de marcha del HMI, aquí es una constante, esa es la instrucción move, entonces lo que hace es mover esto a esta posición, que es el DB, y después vuelve a mover, nada más que ahora ya es el comando para que arranque el variador. Entonces, vean que es la misma instrucción, el move, nada más que ahora en lugar de una E, tiene un F. Y lo coloca en el DB, igual que estamos trabajando el motor. Y después hacemos otra operación, que en este caso es el valor de set point que está en la HMI, que va a ir de 0 a 100, lo multiplico por esta constante, que es 163, para que ahora el valor de aquí vaya hasta 16.300. Esta variable aquí es una variable temporal o es una variable interna, que para configurarlo tengo que ir aquí en la interfaz del bloque, bajar y configurarle en la parte de temporal. Aquí igual lo podemos ver. Si agregamos un nuevo bloque, un FC. Y aquí en la interfase, aquí aparecen estas que son como temporales. Ahí es donde se agrega. Y aquí únicamente estoy agarrando el resultado de esta operación y la estoy guardando, la estoy moviendo en el dbw2, que es donde se almacena la frecuencia deseada, el valor de set point de velocidad en la que yo quiero que vaya el variador. ¿Ok? ¿Ahí se escuchó todo bien? ¿No hay interrupciones? Todo bien, profe. De acuerdo. Ok, entonces ustedes me preguntarán, ¿cómo yo sé cuáles son estos comandos de 047E y 047F? Bueno, eso viene en el manual. Entonces, aquí yo les puse qué significa cada uno de estos. Cuando yo mando al PZD1, recordemos que son la palabra de control, aquí aparece el 047E, es el primer valor que debe recibir el variador. Por eso es que se manda el puro principio, para poder estar preparado para arrancar a través de comunicaciones.
además, es la palabra de control para la parada normal. O sea, que si yo mando este comando, él se va a detener y va a estar listo para recibir la parte de comunicación. Si yo quiero que él vaya, empiece a girar en el sentido de la derecha, entonces vean que mando este comando. Si yo quiero que vaya al sentido izquierda, mando este comando. Si vaya o que se detenga con rueda libre, o sea, que no aplique ningún freno, que se detenga simplemente porque se elimina la energía, entonces utilizo este comando. Y si quiero una parada rápida, que en este caso el variador detiene el motor de forma abrupta, entonces mando este comando. Y esto es lo que yo les mencionaba de la velocidad. En el caso del variador, él como máximo, como el 100%, no va a ser un 100, sino que va a ser este valor, 16.383. Si ustedes se acordarán de las entradas analógicas que vimos en Auto 2, este valor les va a ser muy similar. Entonces, por eso es que se multiplica aquí por este 163. ¿Ok? Eso es para que ya quede claro de dónde salen esos datos. Siguiendo con el programa, ustedes van ahora a hacer, vean que ahora aquí es la parada. Entonces, vean que cuando ya marcha, se libera. Entonces, esto es normal cerrado, se activa, por lo tanto, manda el comando igual al dbw0 de la constante 047E para que se detenga el motor. Y ya por ir finalizando, yo ocupo mandar lo que está guardado en la DB, ocupo mandarlo a la palabra de control, a la que se dirige, a la que toma el PLC y se la manda al variador. Porque si ahorita no hacemos este paso, yo puedo escribir todo en la DB, que nunca va a hacer nada el variador. El variador únicamente va a recibir los datos que se almacenan en este registro, en el QW108 y en el QW110. Que recuerden que aquí estaban indicados en la tabla de variables. QW108 y QW110. QW108 era la palabra de control y QW110 es el set point de velocidad en el cual yo deseo que el variador vaya. Entonces, por acá, estoy haciendo eso. Estoy pasando lo que almacené en el DB en la posición 0 y se lo mando al QW108. Hasta en este momento es que el variador arranca o se detiene cuando hago este movimiento, este move. Si yo no hiciera este move, el motor nunca va a arrancar. ¿Está claro eso? Yo diría que sí. Ok. Después lo que nos queda es enviar también otra vez ahora el DB de motor, lo que es el set point que estaba en el DBW2, mandarlo al QW110 para que el variador vaya a la velocidad que nosotros le indicamos. Y después nos toca leer. Nos toca leer lo que está en la ID108, que es la palabra estado, que es la que el variador demanda al PLC, y lo guardamos en la DB1, pero en la DBD4. En ese caso ya queda almacenado en la DB el estado del variador. Esto es lo que estamos viendo antes, y ya el segmento 6, que es prácticamente el último del PLC, lo que hacemos es leer la IW110, que es la donde está almacenado la velocidad en la que va el variador, es la donde el variador nos mandó al PLC y la guardó, y lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos antes, que en este caso son conversiones y multiplicaciones. En el primero es convertir de entero a doble. ¿Por qué? Porque ocupamos trabajarlo en números reales, entonces por eso es un doble entero. Aquí recordemos que temp, en este caso tiene que ser un doble entero, en este caso temp2. Después, la otra conversión es de doble entero a real. Entonces vean que aquí está temp2 y la convierto ahora en una salida temp3. Temp3 tiene que ser real. Y lo último que hacemos aquí es la división. Dividimos temp3 entre 10.11. ¿Por qué entre 10.11? Porque lo que yo quiero es tener la velocidad en RPMs. Entonces, él va a recibir un valor que es 16.383 como el máximo. Y yo quiero tener eso en RPMs. Entonces, por eso lo divido en este valor
de 10.11. ¿De qué depende este factor? Depende de la velocidad del motor. Si el motor es de 1800 RPM, entonces va a ser un valor acá. Si el motor es de 3600 RPM, aquí cambia. Simplemente es un factor de 3, que ustedes ahí pueden hacer con un cálculo rápido. Ese resultado lo voy a guardar en la MD12, que es la que voy a utilizar para graficar la velocidad de RPM en la HMI. Entonces, igual esta variable ya la hemos creado previamente en la tabla de variables. Y lo que nos queda ahora es la HMI. La idea es que hagan una HMI similar a esta, donde cada uno de estos elementos, este sería el set point de velocidad, este es el de arranque y paro, este es el de velocidad en RPMs, y aquí una pequeña representación de un motor, y después lo que es la gráfica que ustedes igual ya manejan de autos, que ahí voy a graficar la velocidad en la que quiero que vaya el motor y la velocidad real, que es en este caso la MD12, que es la que estaba aquí almacenada. Aquí se puede ver lo que es la parte de la gráfica, donde se va a graficar lo que es en este caso la velocidad. Aquí vean que la escala es de 0 a 100 para graficar el set point, y aquí de 0 a 1800 para la velocidad en RPM. Profe, una consulta. ¿Sí? Eso de la gráfica, ¿nosotros tenemos que graficarla o ahí sale automáticamente graficados los valores que pusimos en el HMI? No, Es que, no. digamos, yo eso no lo vi en Auto 2, yo no sé mis compañeros, pero yo no me acuerdo de haber visto eso. Bueno, sí, en Auto 2 sí lo vimos, bueno, los que llegaron conmigo, y es nada más agarrar la gráfica y configurarla. Entonces, aquí dice propiedades, y ahí uno selecciona las variables, y en características uno selecciona aquí lo que son los ejes y las escalas. Es algo sencillo, es nada más igual en propiedades de la gráfica, y se juega un poco con eso para obtener estos datos. Listo, profe. Perfecto. Esta última de acá ya sería hacerla cuando vayamos a campo, cuando vayamos ahí al laboratorio, porque esto ya es el hardware. Ya esto es agarrar la tarjeta de Profibus y cambiarle esto de acá, esto es dip switch, para que se coloque la dirección. Entonces, recordemos que si yo en el TIA de Porta le puse que la dirección del variador es 3, entonces yo aquí tengo que poner que es 3. En este caso sería este y este, para que dé la dirección 3. Igual vean que esto simplemente son 8 bits. Entonces, para binario sería este y este para que quede la dirección 3. Y después en la configuración del variador, que también ustedes ya lo manejan de Auto 2, se recuerdan que hay que meterse a configurarlo y cambiar ciertos parámetros. En este caso, en los variadores, hay que cambiar el parámetro P0700, ponerlo en 6, y el P1000 ponerlo en 6. ¿Por qué? Porque de esta manera yo le estoy diciendo al variador que la forma en que lo van a controlar a él es por comunicación, y en este caso va a ser por Profibus. Entonces, con esto ya finalizaríamos lo que es la práctica. Obviamente esto no se va a poder hacer en este caso, porque obviamente no tenemos un variador físico, ni tampoco lo podemos simular. Ok, esa sería la práctica, jóvenes. No sé si hay alguna consulta o duda adicional. Profe, Para la configuración, No escuché ahí. No sé, Irma, si vuelves a hacer la consulta. Sí, gracias. Tengo duda sobre las variables temporales. Nada más empiezo ahí a meter variable temporal 1, digamos, por ejemplo, real, variable temporal 2, que sea, no me acuerdo qué era. Doble entero. Sí, nada más empiezo a hacer, o sea, a crearlas de la 1 a la 4 y les pongo, digamos, qué tipo es y listo. Correcto. Aquí. Tipo dato, el nombre, y aquí el tipo dato. Profe, y una última pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda haciendo esta práctica? Digamos, De ahí, en experiencias anteriores, normalmente han tardado 2 horas a 2 horas y media. Pero igual,
Si no la terminan hoy, tienen chance hasta la próxima semana. Lo ideal es que sí empiecen ahorita para que avancen y ir sacando las dudas que tengan. Gracias. ¿Ok? Profe, en caso que uno no pudiera, por X motivo, ¿usted qué día estaría como mandando a extenderlo a uno? Tal vez hacer una videollamada y conectarse Si es hoy, estaría hasta para las 9:30. explicarle. No, me refiero a otro día, profe. Tal vez hoy no, pero tal vez otro día. Ahí sería que me mandaras un mensaje y ahí podríamos coordinar el momento. ¿Me gusta? Listo, profe, gracias. Eso hay que tenerlos en mnemónicos internacionales o alemán. Pueden usar los dos, porque no hay problema. En este caso, la que yo realicé estaba en internacional, pero igual si quieren trabajar en alemán, también es válido. Ok, listo, profe, gracias. Me gusta. ¿Alguien más? Profe, yo tendría una consulta, pero para el final casi sería. Ok, entonces ya voy a detener la grabación para que no se haga muy extensa. Y si ahí hubiera más dudas, entonces recuerden que ahí está el WhatsApp. Ojalá que empiecen de una vez para que vayan sacándolas y estar respondiendo lo más rápido posible. Y si no, igual recuerden que tienen chance hasta la próxima semana para realizar la práctica. Es importante que no solamente la realicen por hacerla, sino que vayan entendiendo cada uno de los pasos que están haciendo para que ya quede más provechosa la práctica. Ahí yo traté de explicarlo lo más detallado posible, pero si no queda tan claro,